alumnos, alumnas. Este video lo hago con la intención de realizar un balance sobre las actividades que realizamos durante este primer cuatrimestre en las condiciones de aislamiento, de ver en puntualidad algunas cuestiones sobre el trabajo número 2, que ya recibí la gran mayoría de trabajos, y en algunas situaciones ya hice las devoluciones correspondientes. Si bien aún quedan algunos por corregir, será para el retorno a las clases porque, como saben, tenemos las semanas de receso. Me gustaría que veamos en detalle algunas cuestiones. En primer lugar, la síntesis en torno a las palabras clave. Yo le había dado una serie de ítems que les iban a permitir orientar y focalizar la lectura sobre ciertos elementos que aparecían en el texto de Narodowski y eran relevantes. En segundo lugar, el cuadro comparativo, así como en el primer trabajo hicimos un mapa conceptual, en esta segunda oportunidad llevamos adelante otra manera de sintetizar y presentar la información. Y en tercer lugar, cómo relacionamos la teoría y la experiencia, es decir, eso que ustedes vivieron como alumnos, alumnas, niños, niñas, en relación con lo que me plantea el autor. Bien, en cuanto a las palabras clave, como bien dije anteriormente, sirven para orientar y focalizar la lectura. Por medio de esos elementos que me sirven como pistas, yo sé dónde tengo que prestar mayor atención y qué cuestiones tengo que apropiarme y comprender en orden de importancia, si se quiere. En primer lugar, el subrayado. Esa es la técnica que a mí me permite identificar la palabra y me va a servir como paso previo al resumen o fichaje. Ahí lo que yo hago es transcribir un texto nuevo de aquello que subrayé. Y también el glosario. ¿Qué es el glosario? Es cuando yo defino diferentes palabras, pero en relación a la teoría. Es decir, yo no voy simplemente al diccionario y busco, por ejemplo, infancia, mundo adulto, sino que tiene que ver con construcciones teóricas. Eso yo lo saco de la bibliografía. Después vamos a ver más adelante en los cuadros comparativos cómo empleamos esta estrategia en conjunto con ese otro formato. Este punto, el cuadro comparativo, me parece de suma importancia porque fue quizás uno de los que mayores inconvenientes presentó, porque no se distinguían cuáles eran las similitudes y diferencias entre los autores. Entonces, les voy a proponer 3 maneras en las que pueden diagramarlo para que quede más clara la información. Tenemos el ejemplo 1, los autores en cuestión, Rousseau, Comenio, las similitudes por un lado y las diferencias por otro. Como ven, las similitudes eliminamos toda división interna porque se supone es algo que comparten. Y en las diferencias sí, marcamos bien en claro en qué se diferencian uno de otros. En el ejemplo número 2 tenemos una presentación similar, solamente que invertimos los elementos. Colocamos a los autores en la primera columna y colocamos las similitudes y diferencias en otro lugar. Distinto, es una manera muy similar a la anterior. Se mantienen muchas de las cuestiones. Y el número 3 ya vendría a ser un poco más complejo si se quiere. Ahí nosotros colocamos categorías, esas son las palabras clave que sirvieron para orientar la lectura. Tenemos cómo aparecen en cada uno de los autores y vemos si eso es una similitud o una diferencia entre estos. Esta sería una manera de integrar el cuadro comparativo, vemos en claro en qué se parecen, en qué se diferencian, cómo tratan estos temas, estos ejes, y cómo aparecen en cada uno. Y finalmente, en cuanto a la relación teoría y experiencia, voy a retomar el ejemplo que yo les di en las consignas del trabajo. Vuelvo a recrear cómo podemos
añadir lo que nosotros vivimos, lo resignificamos, lo volvemos a traer al presente y cómo relacionarlo con la palabra del autor, para que quede bien en claro qué es lo que estoy diciendo yo con mis propias palabras, desde mi propia vivencia, siempre en el marco del trabajo, ¿no? Como alumno, niño, y qué tomo del autor, qué elemento relaciono, porque creo yo tiene que ver y están en armonía, en coherencia. Eso para que más o menos podamos encaminar esta escritura. Esos son los puntos que a mí me interesaban destacar en cuanto a los trabajos. En general, la gran mayoría lo realizó bien, pero hubo varias cuestiones que se repitieron, sobre todo en el cuadro comparativo, que me parecía importante remarcar para que al volver a trabajar lo tengan en cuenta y también al momento de volver a realizarlo tengan presente estas posibilidades de cómo presentarlo para que se pueda entender. Y también el trabajo con la escritura de relacionar teoría y experiencia, que es un proceso, es algo que requiere de su ensayo, su error, constantemente volver a leer, reformular, prestar atención a los detalles en cuanto a los términos, si realmente estoy diciendo lo que quiero comunicar, porque a veces pasa que hablamos desde la opinión, desde lo que a mí me parece, y nos olvidamos de la teoría. O también a la inversa, tomamos las palabras textuales del autor y nos olvidamos completamente del eje de la subjetividad. Entonces, ese término medio es el punto hacia el cual más o menos aspiramos. Y a modo de anticipación del trabajo que viene, es decir, las lecturas y temas que ya en el video anterior también había anticipado, tienen que ver con la organización escolar y la pedagogía de Paulo Freire. En cuanto al primer punto, les voy a estar dejando dos textos con su respectiva guía de lectura para que puedan abordar. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de organización escolar? Tiene mucho que ver con la gestión, cómo administramos los recursos y cómo también se establecen las cadenas de mando entre los actores institucionales. De qué manera la institución se organiza, valga la redundancia, para llevar a cabo un buen funcionamiento, para llevar a cabo de manera adecuada y de buena manera sus tareas. Tiene mucho que ver también con el discurso de la economía, de la administración, pero también hay que tener en cuenta que cuando estamos hablando de organizaciones, también hablamos de instituciones, y en eso entra tanto lo formal como lo no formal. Son dos lógicas diferentes. En nuestro caso particular va a ser una institución formal, como bien vimos en el texto de Pablo Pinó, donde vimos varias características que hacen a la escuela. Entonces acá vamos a ver nuevamente esta cuestión de los conceptos, las palabras. ¿Qué significa una institución? ¿De qué hablamos cuando hablamos de una institución y de la organización de esta? Organización e institución entonces van a ser dos cuestiones ahí interesantes. En cuanto a los textos, uno que fue publicado por la Biblioteca de Maestros en México y el otro es un texto de unos autores españoles. Ahí también interesante que podamos traer eso hacia nuestra propia realidad. ¿Qué elementos de eso que me está brindando la teoría o la investigación se relacionan, tienen que ver con nuestro presente, con nuestras realidades institucionales? Eso entonces hay una tarea de traducción, de ver cómo llevamos eso a nuestra práctica, si es viable también, porque no siempre se corresponden. Y en cuanto a la pedagogía de Paulo Freire, les voy a dejar un video en el cual una serie de investigadores, educadores, hablan sobre la vida, sobre su labor pedagógica,
También aparecen algunas filmaciones donde el propio Paulo Freire conversa y habla sobre su método. Y un texto, si bien la bibliografía de Freire es amplia, hay muchos estudios al respecto, vamos a arrancar con el texto Cartas a quien pretende enseñar. Probablemente las personas del profesorado de lengua se acuerden porque dentro del examen nivelatorio se realizó un trabajo donde se incorporaba una de las cartas como texto a analizar, pero es una entre varias de las cartas. Es una labor que requerirá su tiempo de lectura y de conversaciones. Algunos aspectos para tener en cuenta al abordar el texto de Paulo Freire, no obstante, les voy a estar dejando igual las guías de lectura. La presencia del diálogo en su pedagogía y también ver en qué condiciones históricas se produjeron sus textos. Eso habla mucho del camino y de las lecturas del autor, porque si bien hoy en día hablamos de la pedagogía de Paulo Freire como un método, en realidad no se trata de un método. Eso es algo muy importante y que hay que tener bien presente. Tiene que ver con toda una filosofía también, toda una propuesta, toda una experiencia de vida también. Entonces, al momento de abordar los textos, siempre ver las condiciones históricas, las lecturas del autor y los lugares que ocupan quien enseña, quien aprende. ¿Cuál es la relación particular que se da en el abordaje que hace Paulo Freire? Esto, entonces, para que lo tengan en cuenta, van a tener en la descripción del video los enlaces para que puedan acceder al material, como también en el aula virtual. Y en el correo, quienes no pueden acceder al aula virtual, también los mismos entre ustedes, compañeros y compañeras, tienen que hacerse llegar estos materiales circular y siempre avisar cuando no están pudiendo acceder. Vemos la manera en que esto llegue y pueda haber realmente una comunicación fluida y que pueda todos disponer del material. Nada más que eso por ahora. Nos estamos reencontrando luego del receso. Buen descanso y nos estamos viendo.